Amigos de Latinoamérica, bienvenidos a su programa favorito de cocina, Gusto y Sazón. Hoy es el primer programa de la segunda temporada y como verán estamos sus chefs favoritos unidos el día de hoy. Aquí vamos a empezar con Nico, es como mal decir el burro primero, ¿no? Carlos Fierro y Nico. Pero bueno, Nico, si quieres decir algunas palabras. No, bueno, saludarlos una vez más, gracias por permitirnos estar con ustedes. Como Carlos había dicho, es el primer programa de la segunda temporada. Vamos a tener muchos platos, igualmente vamos a tener invitados acá, vamos a hacer los concursos, van a poder venir a cocinar acá también, van a tener sus premios. Y bueno, pues nada, Carlos. Bueno, es importante decir que todo va a estar enlazado a través de las redes sociales, en donde a partir de ahorita pueden empezar a escribir a nuestro Twitter, @GustoYSazonNTV, @GustoYSazonNTV. Allí pueden hacernos preguntas o simplemente comentarios, pueden enviarnos recetas y poco a poco, a medida que vayan, digamos, entrelazando todo el sistema de redes sociales, vamos a empezar a hacer concursos para que ustedes vengan a cocinar o simplemente se ganen premios, como por ahí tengo una cena que vamos a rifar aquí en el programa. Excelente. También, bueno, a través del email, gustoysazonntv@gmail.com, se pueden comunicar con nosotros, enviarnos recetas, las estaremos ejecutando por acá con mucho gusto y bueno, pues nada. Bueno, la intención de que cuando estemos los dos cocinando es que uno de los dos vaya a ser como digamos el chef principal y el otro es el subchef que va a estar de cierta forma ayudando al otro. En este caso me tocó a mí, digamos, llevar la batuta de la receta. Y vamos a hacer el día de hoy, vamos a entrar ya en la receta, vamos a hacer un risotto, el cual va a llevar ciertos aspectos que yo tenía en la nevera. Tenía un poquito de pollo, tocineta, teníamos varias cosas. Es importante decir que el risotto es una palabra o proviene de un área de Italia, específicamente del norte, en donde de ahí viene la palabra. Nosotros vamos a utilizar arroz arbóreo, el cual en el próximo bloque les va a salir un tips al respecto. Entiendan que no es el arroz común que nosotros utilizamos, es un arroz específico italiano, pero también se pueden hacer risottos con otros tipos de grano, como por ejemplo el carnaroli, que también es italiano. Pero en el caso de Venezuela, ustedes saben que a mí me gusta mucho dedicarme, digamos, a alterar un poco las recetas con el permiso de los creadores de las mismas. Y de repente, a mí me estaban preguntando antes de comenzar el programa, Nico, que cómo podemos hacer el risotto si no conseguimos de repente el arroz arbóreo, que quizás de los ingredientes es el más difícil. Por ejemplo, tú cuando haces eso, ¿qué tipo de arroz utilizas? No, igual que tú, utilizo un arroz arbóreo o un arroz que sea algo laminado, no arroz que sea muy grueso. Bueno, en mi casa utilizamos a veces el arroz parbolizado. No es lo mismo, quizás no se puede llamar risotto si cambias y alteras tanto el grano de arroz, pero no significa que el resultado vaya a variar demasiado. Entonces vamos a partir de ahorita a colocar los ingredientes que nosotros necesitamos para elaborar esta receta. Le van a poner la tablita, ya verán, vamos a comenzar con, aquí hay unos 250 gramos de arroz, vamos a utilizar 200, quería que lo vieran cómo es el grano de arroz. Fíjense que es un grano un poco más redondo, inclusive se ve hasta más blanco que de repente otro tipo de arroz que ustedes conocen, es por la cantidad de almidón que contiene. Pasamos al siguiente. Fíjense que aquí tenemos la parte, en Venezuela le dicen el lomito de pollo, realmente es el filet mignon del pollo que en una receta anterior me había sobrado porque habíamos hecho unos pollos en mi casa y entonces habíamos retirado el filet mignon y me quedaron y dije, bueno, vamos a incorporárselo en la receta. Esto lo pueden ir haciendo en casa. No significa que obligatoriamente tiene que ser pollo. Pueden utilizar cualquier otra proteína, como por ejemplo, no sé qué se te ocurre. No, carnes rojas también puedes utilizar. Exacto. Pueden un trozo de solomo cortarlo, de repente si le sobra lomito, o de repente podría ser, se me ocurre, algo de pavo, o simplemente les sobró fiambre, y pueden utilizar chorizo, también podrían utilizar. Entonces continuamos aquí, tenemos caldo, puede ser caldo blanco o caldo oscuro, en este caso tenemos un poco de oscuro. No es tan importante que esté clarificado, ya que toda la preparación se va a oscurecer y va a estar un poco sucia por el almidón, entonces no es tan importante que esté completamente filtrado y clarificado nuestro caldo. Entonces pasamos a los siguientes ingredientes. Tenemos cebolla, en este caso estamos utilizando cebolla morada, y pasamos aquí, tenemos ajo. Fíjense que tenemos 4 dientes de ajo, vamos a utilizar 3 nada más.
Y por aquí tenemos algo muy interesante que es la tocineta ya laminada. No la vamos a utilizar toda dentro de la receta porque tengo aquí a Nico que me está ayudando y él les va a enseñar cómo se tuesta perfectamente en el microondas una tocineta, por ejemplo, queremos hacer un crujiente para presentarlo en el plato. Y también para aquellas personas que les guste de repente hacer desayunos americanos, para que sepan cómo se hace la tocineta perfecta recta en el microondas. Hay otra forma de hacerlo en la sartén o en el horno. Incluso hay elementos que ustedes pueden utilizar, es semejante como una plancha, también lo puedes hacer, pero eso ya se hace a fuego, entonces la colocas arriba, eso absorbe el calor, la cocina por ambos lados y queda totalmente recta. Exacto. Pero muchas veces tenemos microondas, no tenemos estos implementos en cocina, entonces bueno, para que ustedes vean que también se puede realizar en microondas. Perfecto. Por aquí tenemos queso pecorino o también podrían utilizar queso parmesano. Específicamente se utiliza queso parmesano en las recetas originales de risotto, pero a mí me gusta mucho el queso pecorino porque el queso pecorino, digamos a nivel nacional, se consigue de muy buena calidad y a mí me gusta impulsar los productos nacionales y este es muy bueno. Así que aquellos que conozcan de marca pueden utilizar un pecorino quizás un poco más nacional. Fíjense, por aquí tenemos perejil que fue deshidratado de la misma manera como les va a enseñar Nico a tostar la tocineta en el microondas. Ustedes van a ver, lo que vamos a hacer ahorita está completamente, digamos, rústico. A la hora de colocarlo en el plato, lo vamos a colocarlo en la palma y lo vamos a, digamos, convertir en más polvo para poder coronar el plato. Siempre vamos a utilizar sal y pimienta por aquí, recién molida. Y tenemos un poco en la jarrita de vino blanco, que va a ser el primer líquido que nosotros vamos a introducir en la preparación o en la hidratación del risotto. Fíjense que tenemos en la cocina, tenemos una sauté y tenemos ya una olla con bastante caldo. Cuando ustedes vayan a hacer caldo, voy a encender el del caldo que ya está tibio, necesito que esté hirviendo, porque el risotto a medida que se va hidratando hay que ir agregando poco a poco el caldo para que vaya hidratando el arroz. ¿Tú sabes más o menos la proporción que se necesita? No. ¿Cuál es? Okay. Porque sí varía, pues, dependiendo Sí. del... En el caso del arbóreo, que es uno de los que más absorbe, nosotros debemos tener, no significa que lo vayan a utilizar completamente, debemos tener por lo menos 4 veces la cantidad de arroz que nosotros tengamos. Todos sabemos que el arroz común de grano largo, blanco, utilizamos 2 a 1. Utilizamos 2 tazas de líquido por 1 de grano. ¿Qué te parece si mandas tu corte mientras vamos a arreglar? Chévere, buenísimo. Mientras estamos entonces coordinando todo acá, vamos a unos cortes comerciales y enseguida regresamos.